Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que vean este video, vamos a continuar con la serie tan famosa que ya está siendo aclamada por toda la crítica y que es una continuidad de lo que vimos la semana pasada y tiene que ver con de qué manera nosotros describimos mediante algún artefacto tecnológico esa energía eléctrica que hablamos en el capítulo pasado como energía potencial eléctrica, de qué manera nosotros podemos aprovechar, y una aplicación de eso es un capacitor. ¿Sí? Entonces el capítulo que vamos a ver el día de hoy es el de capacidad y espero que lo vean con detenimiento para luego empezar a discutir temas más importantes como la circulación de carga. Pero empecemos por algo, ¿sí? Que va a culminar el capítulo de carga estática. ¿Sí? Eh, Pensemos en la diapositiva siguiente, un ejemplo que vimos en física de calor y ondas cuando hablábamos de calor sensible, cómo es que un determinado material cambia su temperatura cuando se le agrega o se le quita calor. Evidentemente, nosotros en ese curso llegamos a la conclusión de que la cantidad de calor expresada en joules y la variación de temperatura expresada en grados centígrados o grados Kelvin eran proporcionales. ¿Qué quería decir? Que si entregabas calor, aumentaba la temperatura o sacabas calor, disminuía la temperatura. ¿Y qué condicionaba esa proporcionalidad? Era una propiedad del material llamada capacidad calorífica, que tenía que ver con el calor específico y la masa del material. ¿Sí? Y entonces, si tenía mucha capacidad calorífica, necesitaba mucho calor para cambiar su temperatura. En cambio, si tenía poca, necesitaba poco calor para cambiar su temperatura. Otra cuestión interesante, el ejemplo de la derecha, es una bomba de aire en un tanque que tiene un volumen constante. No sé si se acuerdan de la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Si yo cambio la presión dentro del tanque de volumen constante, voy a cambiar su temperatura. Recuerden que ambos son proporcionales, ¿ok? Entonces, si bajo la presión, bajo la temperatura, ya que el volumen es constante. Si subo la presión, subo la temperatura debido al que el volumen es constante. Entonces, la idea de que hay una proporción entre dos variables y que está condicionada por las propiedades del material, bueno, eso es lo que tenemos que aplicar cuando vamos a ver capacidad eléctrica. En la siguiente diapositiva, directamente vamos a trabajar con dos cualidades de un cuerpo y si me permiten elegir, vamos a trabajar con un conductor, ¿sí? Porque es más fácil mover cargas o sacar cargas de él o poner cargas en él. Si analizamos, en primer lugar, la carga que tiene ese conductor en su superficie y en segundo lugar analizamos la diferencia de potencial como un indicador de la energía que tiene ese cuerpo. Recuerden que el potencial eléctrico es el cociente entre la energía potencial eléctrica y la carga de prueba. ¿Ok? Entonces, si si analizábamos esa energía, ese potencial se debía, ¿sí? Directamente a la carga que estaba almacenada dentro del cuerpo, en la superficie del cuerpo. Y entonces, si analizamos la carga y la diferencia potencial entre superficie y un punto de referencia, puede ser el infinito, ¿sí? Vamos a encontrar que existe una proporcionalidad entre la carga almacenada y la diferencia de potencial. Esa proporcionalidad la vamos a llamar capacitancia, ¿sí? Y que se expresa, ¿sí? en una cantidad denominada capacidad que tiene una unidad que se llama faradio. El faradio no es más que carga sobre
diferencia de potencial, o sea, Coulomb sobre volt. Y como sabemos, el Coulomb es una unidad básica, mientras que el Joule es una unidad compuesta, el volt es una unidad compuesta que se forma de Joule dividido Coulomb. Y entonces hacemos la oreja y me va a quedar un Coulomb igual, un faradio es igual a un Coulomb al cuadrado sobre Joule. Y vamos a ver después que esto lo podemos modificar y adaptarlo a otro tipo de unidades. ¿Ok? Bien, entonces, dicho esto, pasemos a la siguiente. ¿Y por qué se llama faradio? Fue en honor a Michael Faraday, que es uno de los pioneros, uno de los que condicionó y ayudó a formar la física eléctrica tal como la conocemos, ¿sí? Es un personaje muy inspirador de la historia de la ciencia, autodidacta, no fue muy afortunado en cuanto al nacimiento, pero logró vencer todos ese tipo de escollos con voluntad y logró ser lo que se convirtió para nosotros, sobre todo los que somos más viejitos que ustedes, que estamos más cerca de él en cuanto a edad. Fíjense que muchas veces, desde el punto de vista comercial o del punto de vista de la práctica, manejar un faradio es difícil, ¿sí? Es una unidad muy grande y para eso se usa subunidades de faradio. Microfaradio, 10 a la menos 6 faradio, nanofaradio, 10 a la menos 9 faradio y picofaradio igual a 10 a la menos 12 faradio, o sea, cantidades pequeñas. En la siguiente diapositiva, cómo nosotros visualizamos o idealizamos o hacemos una analogía de lo que es la energía potencial eléctrica. Y eso lo habíamos visto en la diapositiva de la semana pasada, cuando imaginábamos un resorte comprimido. El resorte comprimido significa que tiene mucha energía potencial para usarla para lanzar el balín. Lo mismo, si uno almacena carga en un determinado cuerpo, esa carga tiene el potencial, la energía potencial de ser aplicada en alguna cosa, alguna aplicación. Entonces vamos a almacenar energía almacenando carga. Y el indicador de ese almacenaje de carga es la diferencia potencial en su superficie. El cociente entre la carga y la diferencia potencial no es más que la capacitancia. Y el asunto es cómo calculamos la capacitancia de un determinado capacitor. Y para ello, ¿sí? Para ello vamos a trabajar con el más sencillo de todos, que es una esfera metálica de radio A puesta en el vacío. ¿Ok? Voy a ir a mi tablero y vamos a trabajar un poco en eso. Fíjense lo interesante del problema. Tenemos una esfera de radio A y aplicamos la definición de capacitancia, Q sobre la diferencia potencial. Fíjense el detalle que vamos a suponer esta diferencia potencial entre un punto en la superficie y un punto de referencia. Vamos a usar el infinito, donde sabemos que el potencial en el infinito es 0 y solamente me va a quedar Q sobre BA. Nosotros sabemos que para este problema de la esfera cargada, ¿sí? Fuera de la esfera, desde su superficie hasta allá, la expresión del potencial es así. Más precisamente en la superficie, donde tengo que reemplazar R por A. Si hago la oreja y todo lo que quieras, el resultado me da eso. ¿Ok? Fíjense cómo hacemos con las unidades. En la permitividad para el vacío tiene este valor. ¿Se acuerdan? Eso formaba parte de K, 1 sobre 4 pi epsilon 0. K acá. Entonces, si tiene este valor, ¿sí? Tiene estas unidades. ¿Ok? Reemplazo solamente las unidades y fíjate, este metro del A con este metro cuadrado se va y me queda Newton por metro, que es Joule. Entonces sí me queda faradio como habíamos definido anteriormente. En la aplicación de más abajo tenemos el problema de la esfera concéntrica. ¿Se acuerdan? Una esfera metálica cargada de radio A y un casquete metálico, ¿sí? Concéntrico a la esfera. ¿Se acuerdan de que habíamos dicho que la diferencia de potencial era entre la superficie de la esfera y cualquier otro punto de referencia? Pues bien, ese punto de referencia va a cambiar respecto al problema anterior porque va a ser el potencial en V.
Y entonces, si aplicamos la definición, simplemente tenemos que restarle al potencial en A el potencial en B con la misma expresión que teníamos para el potencial en los puntos externos de la esfera. Y entonces el resultado va a ser el que se ve abajo. O sea, este capacitor es un modelo un poco más real, pero fíjense un detalle ahí que depende de las características geométricas. ¿Sí? Depende de los radios. El ejemplo de arriba y el ejemplo de abajo dependen de las características geométricas y yo puedo cambiar la capacidad cambiando las características geométricas. Una buena aplicación para ustedes sería con el primer capacitor calcular cuál es la capacidad en faradios, ¿sí? La capacitancia en faradios de una esfera del tamaño de su cabeza, aproximadamente 25 centímetros, 25 a 30 centímetros de radio, de diámetro, ¿sí? De diámetro. Y calcular cuál sería el tamaño de una esfera metálica rodeada de vacío para que tenga un faradio de capacitancia, ¿sí? Fíjense que les va a dar realmente unos valores que les va a llamar la atención, valores realmente interesantes, pero si uno usa un casquete esférico y una esfera en su interior, ¿sí? Reduce esos tamaños. Es una cuestión tecnológica como para no tener mucho volumen de capacitor, ¿ok? Si hacemos eso, podemos pasar al siguiente modelo. En la siguiente diapositiva observamos otro modelo de capacitor, de placas paralelas. Esto ya lo hemos visto, a este problema lo hemos tratado muy bien. Sabemos que el campo en medio es constante y que la distancia entre placas debe ser muy pequeña comparada con la área de placas, como para que los efectos del borde no sean tan importantes y podamos suponer que el campo en medio sea constante. En el extremo derecho vemos la expresión del campo, depende de la carga de una de las placas, expresado de esa manera, y depende de la área también, ¿ok? Bien, si aplicamos la definición de diferencia de potencial entre dos placas, vamos a ver que esa diferencia de potencial entre dos placas es directamente proporcional al campo por la distancia, ¿sí? Ahora bien, abajo hacemos el mismo cálculo, solo que integramos el campo desde A hasta D. Y vamos a encontrar lo mismo, que la diferencia de potencial es igual al campo por la distancia. Fíjate, Q epsilon 0A es el campo por D. De manera que si reemplazamos en la definición de capacitancia, Q sobre delta de B, directamente mira cómo resulta la expresión de la capacitancia. De nuevo, depende de qué, de las características geométricas de las placas, la distancia entre ellas y lo que hay en medio de entre placas, que es en este caso vacío. Después vamos a ver que es muy importante este número, la permitividad, porque podemos lograr un mejor diseño en cuanto a volumen y en cuanto a capacitancia, modificando este parámetro, la permitividad. ¿Ok? Entonces, hay una aplicación, ¿sí? Hay una aplicación que me dice cuál debe ser la separación entre dos monedas de $1 centavo colocadas en forma paralela para construir un capacitor de 1 picofaradio, o sea, 10 a la menos 12 faradio. Ahora, cuando encuentres esa distancia, debes decir si esa distancia hace que el capacitor sea bueno o no. ¿En qué sentido? En que recordemos que el campo es constante en la medida de que las placas están muy cerca, que la distancia sea muy pequeña comparada con las dimensiones de la placa. Entonces voy a ir a mi tablero y vamos a tratar de responder eso. Si observamos, vemos que el primer dato que debería preocuparnos es cuánto vale el diámetro de $1 centavo. Buscando, $1 centavo tiene este diámetro, 19.05 milímetros. ¿Ok? Entonces el área la vamos a calcular usando el diámetro. Por definición, la capacitancia
se calcula de esta manera: epsilon 0, la permitividad del vacío, el área dividido la distancia. Lo que nos pide el problema es la distancia. Entonces despejamos distancia y me queda epsilon 0 por área dividido la capacitancia. O sea, vamos a reemplazar epsilon 0 por este valor, el área calculada con esta fórmula, y abajo la capacitancia, que es 1 picofaradio. Y me da una distancia de 2.52 por 10 a la menos 3 metros, 2.52 milímetros. Fíjate que esto es comparable con esto, ¿sí? O sea, la distancia no es muy pequeña, los efectos de borde en el capacitor van a ser muy importantes. Esta debería ser por lo menos 10 a la menos 4 como para que podamos decir que es un buen capacitor. Entonces fíjense que acá hay una cosa importante, que es que tenemos que analizar realmente esa relación geométrica como para saber si el campo es constante en medio de placas, ¿sí? La aplicación 2 les dan la distancia entre placas y les dan el área, ¿sí? Y les dan la carga. Y entonces les piden que calculen la capacitancia, la diferencia potencial y el campo eléctrico entre placas. Con lo que hemos visto, yo creo que no tienen problema, ¿sí? El tercer punto tiene que ver con algo que nosotros hemos visto cuando estábamos en clase, que es cómo desvía un capacitor de placas planas, ¿sí? Mediante un campo eléctrico, cómo desvían un chorro de electrones que pasa a través de él. Recuerden lo del tiro parabólico, ¿sí? Les dan las dimensiones de la placa, la separación, ¿sí? Y que les pregunta si la capacitancia de las placas, ¿sí? Y les pregunta si es que cuando tenemos un circuito conectado a un osciloscopio, que es un instrumento de medida en los laboratorios de electrónica, se tiene que incluir o no en los cálculos. Si le da una capacitancia grande, evidentemente se debe incluir en los cálculos, pero si la capacitancia es pequeña comparada con las capacitancias de los circuitos que están analizando, evidentemente no se tiene en cuenta. Eso es lo que tienen que hacer, es el análisis. Perfecto. Pasemos al siguiente. Y el siguiente ya es un poco que tiene que ver cómo vamos a trabajar con capacitores, ¿sí? Cuando los conectamos en serie o en paralelo. Conectar en serie yo le llamo la conexión butifarra, porque la conexión butifarra es uno después del otro, ¿sí? Y que sabemos bien que si sacamos un capacitor, el resto no funciona. Simplemente todos tienen que tener buen contacto uno después de otro. Vamos a ver algunas propiedades de este tipo de capacitores. Por ejemplo, en la derecha nos preguntamos qué pasaría si tenemos dos capacitores conectados en serie. Suponiendo que en la placa superior, ¿sí?, haya una determinada cantidad de carga y que el resto esté descargado. ¿Cómo hacemos? Entonces, la placa superior, al tener carga, va a inducir carga en la placa inferior que continúa. Y fíjate que por inducción, el valor de la carga que aparezca de signo contrario en la placa inferior, ¿sí?, de la marcada con azul, ¿sí?, tiene que ser del mismo valor. Ahora bien, si el conjunto de placas marcado con azul, ¿sí?, tiene conexión física, es una misma pieza, evidentemente en la placa inferior marcada con azul aparece el mismo valor de carga, pero de signo contrario, ¿sí? ¿Ok? O sea, la carga es la misma, la carga es la misma. Y en la placa inferior de todas, por inducción, va a aparecer carga del mismo valor a la placa que tiene más arriba. ¿Qué es lo que queremos decir? Que la carga en cada uno de ellos es la misma. La carga en dos capacitores conectados, dos o más capacitores conectados en serie, en cada capacitor la carga es la misma. No nos olvidemos de eso. Entonces, el dibujo a continuación ya expresa cómo debería dibujarse en el circuito. Fíjense un detalle. El punto A está a un potencial VA. El punto M está a un potencial VM. Y el punto B está a un potencial V.
O sea, tenemos que calcular la diferencia de potencial entre los extremos de cada capacitor. ¿Por qué? Porque el objetivo es sustituir este conjunto de capacitores en serie con un capacitor único que cumpla la misma función que esa serie, denominado equivalente. Y da la casualidad que ese equivalente va a tener la misma carga que cada uno de los capacitores. ¿Sí? Entonces, si queremos calcular la diferencia de potencial entre A y M, aplicando la definición, ¿sí? Tenemos la diferencia potencial entre A y M es igual a la carga en el capacitor dividido la capacitancia del capacitor 1. De la misma manera, la diferencia de potencial entre M y B. Aplicamos la definición y me da Q sobre la capacitancia 2. Si quiero calcular la diferencia potencial entre A y B, simplemente sumo, ¿sí?, estos dos. ¿Sí? Sumo estos dos y vamos a ver que directamente desaparece el potencial en M y me queda VA menos VB. Pero del otro lado tenemos las cargas divididas en las capacitancias, o sea, hay una suma. Si saco el común denominador Q, me va a quedar la suma de inversas. La suma de inversas. 1 sobre C1 más 1 sobre C2 dentro de paréntesis. A eso le voy a llamar capacidad equivalente. ¿Sí? Y esa capacidad equivalente para más capacitores, simplemente la inversa de la capacidad equivalente va a ser la suma de las inversas de todas las capacidades. ¿Sí? Si tuviésemos 3 capacitancias, 3, ¿sí?, 3 capacitancias, ¿sí?, sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3, sería la inversa de la capacitancia equivalente. ¿Qué tengo que hacer? Hacer toda la operación y luego invertir para encontrar el valor de la capacitancia. Supongamos que tenemos 3 capacitores, ¿sí? 3 capacitores. Uno de un microfaradio, el segundo de un nanofaradio, el tercero de un picofaradio. Te pregunto, ¿cuál de esos 3 es más importante cuando vaya a calcular la equivalente de la serie? Efectivamente, tienes razón, el más pequeño, porque cuando sumo inversas, el término que tiene en el denominador el más pequeño se hace más importante, está sumando inversas, ¿ok? Entonces, el más importante ahí, el término más importante ahí, el que corresponde a un picofaradio, porque te va a dar 10 a la 12 cuando hagas la inversa. Y 10 a la 12 sumado 10 a la 9 sumado 10 a la 6 es algo muy trivial, ¿sí? Y queda 10 a la 12 aproximadamente. Cuando hagas la inversa de nuevo, para encontrar la capacidad equivalente, vas a encontrar que es del orden de 10 a la menos 12. En consecuencia, en una serie no importa lo que pongas, el resultado va a ser siempre parecido o igual al más pequeño. Parecido al más pequeño. Muy bien. Vamos a ver la siguiente diapositiva cuando tenemos capacitores en paralelo. En este caso, ¿sí?, tenemos muchos capacitores, todos conectados de un extremo a un punto en común, y del otro lado, los otros extremos libres conectados a otro punto en común, de manera que tenemos un paralelo. Y vamos a tratar de encontrar un equivalente que cumpla la función de todos los capacitores conectados en paralelo. ¿Okay? Veamos algo importante. Fíjate que si tenemos 2 capacitores conectados en paralelo, como está el dibujo de la izquierda, ¿sí?, lo importante es que todos están, todos los extremos están conectados al punto A, mientras que los otros extremos están conectados al punto B. Si hay una diferencia de potencial entre A y B, cada capacitor tiene la misma diferencia de potencial, ¿sí? O sea, el capacitor 1 y el capacitor 2 tienen la diferencia potencial VA menos VB, siempre la misma, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a acordar que en un paralelo, la misma diferencia potencial corresponde a todos los capacitores. Todos tienen la misma diferencia potencial. Pero, ¿qué va a pasar con las cargas? Las cargas tienen que ser distintas. Si las capacitancias son distintas, las cargas tienen que ser distintas, ya que tienen la misma diferencia de potencial. Por lo tanto, voy a sumar las cargas. La carga total del equivalente es igual a la suma de las cargas en cada uno de los capacitores conectados en paralelo.
Si uso la definición, ¿sí? Si uso la definición voy a encontrar que la carga 1 corresponde a la capacitancia 1 multiplicada por la diferencia de potencial, mientras que la capacitancia 2 multiplicada por la diferencia de potencial es la segunda carga, Q2. Saco como un denominador, como un factor común en la diferencia de potencial y me queda, mira, C1 más C2 como capacitancia equivalente. Porque la capacitancia equivalente, si vemos el dibujo, va a ser la carga dividido el potencial entre A y B, que es el mismo. Entonces, esa capacitancia equivalente es igual a la suma de todas las capacitancias que tenga conectadas en paralelo. Es más sencillo, ¿sí? Es más sencillo. Ahora, si yo arranco uno de estos capacitores, el circuito sigue funcionando. ¿Sí? Sigue funcionando porque no se ha perdido nada significativo como en la serie. ¿Ok? Bien, la pregunta de rigor, si tengo una capacitancia, si tengo tres capacitancias, tengo una de un micro, una de un nano y una de un pico. Cuando haga la capacitancia equivalente de estos tres conectados en paralelo, ¿cuál es la más importante? Sí, de nuevo tienes razón. La más importante es la más grande porque está sumando directamente, no está sumando inversa, está sumando directamente. Entonces la de un microfaradio es más grande que la de un nano o que la de un pico. Entonces, evidentemente, la más importante va a ser la más grande. Y el resultado va a tender al más grande conectado en paralelo. Así que no te olvides de eso. Vamos a la siguiente y vamos a ver una aplicación. ¿Cómo hago cuando tengo un circuito mixto, muchos capacitores conectados entre sí? ¿Sí? Fíjate que tengo uno de 3 microfaradios, uno de 11 microfaradios, uno de 12 microfaradios, uno de 6 y uno de 9 conectados alegremente. ¿Sí? ¿Cómo hago para encontrar el equivalente de este conjunto? Fíjate que la estrategia es encontrar series o paralelos que estén claros, ¿sí? Que estén fáciles de calcular para realizar el cálculo. La lógica dice que si encierro el paralelo de la serie de 12 microfaradios y 6 microfaradios, voy a obtener uno de 4. Haz la prueba. 1 sobre 12 más 1 sobre 6 da 1 sobre 12 más 2 sobre 12 y da 3 sobre 12. Si hago la inversa de 3 sobre 12 es 12 sobre 3 y 12 sobre 3 es 4. ¿Ves? El lazo correspondiente es 4 microfaradios. Fíjate que ahora encontré un paralelo de 3, 11 y 4 micros. ¿Sí? Entonces, como es paralelo, sumo directamente. 3 más 11, 14 más 4, 18 microfaradios. ¿Sí? 18 microfaradios, que es el resultado de ese paralelo. Ahora, en el siguiente tramo tengo una serie de 1 de 18 con 1 de 9. Es 1 sobre 18 más 1 sobre 9, o sea, 1 sobre 18 más 2 sobre 18. Tengo 3 sobre 18 como la inversa del equivalente. Hago la inversa, ¿ok? Me va a quedar el equivalente 18 sobre 3. Y 18 sobre 3 es 6. El equivalente de todo ese conjunto son 6 microfaradios. No sé si me entendiste el procedimiento. Si no, analízalo tú con lápiz y papel al lado. Bien, la segunda aplicación la voy a resolver yo y tú vas a resolver la tercera aplicación de la misma manera. Tienes un circuito, fíjate cómo está armado, ¿sí? C1, C2, C3, C4 y C5 distribuidos de esa manera. C1, C5 tienen un valor, C2, C3 y C4 otro valor. Dice que el potencial entre A y B son 220 voltios y te pregunta cuál es el equivalente de todos estos 5 capacitores. Y lo más importante, que calcules la carga y la diferencia de potencial en cada uno de ellos. Yo voy a ir a mi tablero, ¿sí? Y voy a hacer el problema en dos secuencias. Primero voy a calcular A y después voy a calcular B. Fíjese que en el problema teníamos los capacitores conectados de esta manera, C1, C2, C3, C4 y C5, y entre los extremos del circuito teníamos 220 voltios. Los valores de C1 y C5, 8.4 micro, C2, C3 y C4, 4.2 micro, la mitad de los otros.
Entonces, yo voy a empezar calculando esta serie para que me dé esta capacitancia. Fíjate cómo calculo la serie, como la suma de inversas. La suma de C3 más C4, 1 sobre 4.2, más 1 sobre 4.2, eso me da 2 sobre 4.2. Si hago la inversa, me da 4.2 sobre 2. Este valor es 2.1 microfaradios. Este capacitor que reemplaza estos dos da 2.1 microfaradios. Fíjate que ahora tengo un paralelo entre C2 y este C. Simplemente sumo directo C2 más este valor y me da este valor que es este capacitor. Luego tengo una serie y para hacer la serie debo sumar inversas, ¿sí? Me sumo inversas y me da 25 sobre 63. Recuerda que C1 y C5 tienen este valor. Cuando haga las inversas me da esto. Debo invertir 63 sobre 25 microfaradios. Si quieres, lo usas así, como fracción, o para nuestro beneficio, ¿sí? Esta fracción es un número de cifras definidas, es 2.52. Entonces, fíjate que el equivalente es 2.52 microfaradios. O sea, hemos dado respuesta al punto A. Vamos a ver qué hacemos con el punto B. Para responder el punto B, tenemos que tener en cuenta de que en toda parte del circuito, en todo capacitor, se corresponde esta definición. La capacitancia es igual a la carga dividido la diferencia potencial. Y podemos despejar la diferencia potencial como la carga dividida la capacitancia o la carga como el producto de la capacitancia por la diferencia potencial. Vamos de atrás para adelante. Vamos a empezar acá, ¿sí? Tenemos una capacidad equivalente de 2.54 y tenemos una diferencia potencial de 220. Entonces calculamos la carga. La carga es el producto entre la capacidad equivalente y los 220 voltios. Me da una carga de 5.544 por 10 a la menos 4 coulomb. Analicemos el circuito que va a continuación, ¿sí? El circuito que va a continuación me dice que este capacitor y este capacitor, como están en serie, tienen la misma carga. ¿Sí? Tienen la misma carga, los 5.544 por 10 a la menos 4 coulomb. Pero ¿cuál es la diferencia de potencial? Vamos y calculamos, ¿sí? Fíjate, vamos a calcular la diferencia de potencial en este capacitor y en este capacitor porque ambos son iguales, 8.4. Entonces, divido la carga entre la capacitancia para encontrar la diferencia de potencial. Me da 66 voltios acá, 66 voltios acá. ¿Qué pasaría si quiero encontrar la diferencia de potencial acá? ¿Qué tendría que hacer? Dividir, ¿qué cosa? La carga, pero entre este valor, entre 6.3. Si hace la división me va a dar 88 voltios. ¿Cómo sabes que está bien? Suma 66 más 88 más 66, ¿cuánto tendría que darte? Muy bien, 220, porque están en serie. Perfecto. Vamos más para atrás, ya tenemos los valores. Fíjate que desde el circuito ya encontramos para este la carga y el potencial. La carga y el potencial ya no me sirven. Incluso para estos dos, ¿sí? Que son un paralelo y que, fíjate, tienen 88 voltios en sus extremos. O sea, ya encontramos el potencial para estos dos, que es 88 voltios. Y ya encontramos tenemos que encontrar qué cargas tienen. Usamos esta. Fíjate que voy a multiplicar la capacidad C2 por 88 voltios. C2 es esto, ¿sí? 4.2 microfarads por 88 voltios me da 3.696 por 10 a la menos 4 acá de carga, ¿sí? Coulomb, ¿sí? ¿Cuánto debo tener acá? Hago la misma operación, solo que multiplico esta por los 88 voltios. Y me da este valor, 1.848 por 10. ¿Qué debería hacer para saber si está bien? Sumo las dos cargas y me tiene que dar la carga original que tenía este, ¿sí? La carga original era esta. Si sumo estas dos, 1.848 más 3.696, seguro que me da 5.544. ¿Sí? Perfecto. Bien, ya tenemos acá la carga
y voltaje, carga y voltaje, carga y voltaje, tenemos la carga. Recuerda que esto es la serie de estos dos. Y en la serie, la misma carga, la que encontramos acá, este valor va acá y va acá. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar el voltaje. Y el voltaje es multiplicar, ¿sí? Dividir la carga entre la capacitancia. Fíjate que hay 88 voltios, pero los dos capacitores son iguales. Si son iguales, evidentemente debería haber 44 acá y 44 acá. Si no, haz la prueba. Haz la prueba. Multiplica, multiplica. ¿Qué cosa vas a multiplicar? O divide, perdón, divide la carga, ¿sí?, entre C4 y la carga entre C3. Esta carga dividido entre 4.2 y esta carga dividido entre 4.2 te va a dar el mismo valor, 44 voltios. Entonces, ese es el procedimiento, ¿sí? Espero que esté ordenado, si no reproduzcan esto en una libreta, siguiendo el orden que yo seguí. Continuamos y la tercera aplicación es más interesante porque te da a elegir. Fíjate que tienes 4 capacitores conectados entre el punto A y B, que tiene una diferencia potencial de 210 voltios. Pero da la casualidad que en medio del circuito tienes un interruptor, una llave, ¿sí? Esa llave puede estar abierta o cerrada. Y quiere que calcules el problema, ¿sí?, la diferencia potencial y la carga en cada capacitor cuando la llave está cerrada y cuando la llave está abierta. Fíjate la diferencia. Cuando la llave está abierta no existe el circuito que va entre la rama que va entre D y C. No hay rama. Y tienes entre A y B tienes un paralelo de dos series. ¿Sí? Perfecto. Entre A y B un paralelo de series. Cierro la llave y ¿qué voy a tener? Tengo dos paralelos conectados en serie. Entonces, desafío para ti, haz el cálculo para esas dos configuraciones. Vamos a la siguiente. Y ¿se acuerdan que habíamos hablado de la permitividad del medio? ¿Qué pasaría si es que agarramos un material y lo colocamos entre placas para un capacitor de placas paralelas? Y entramos en una duda. ¿Qué pasaría si colocamos un material conductor? Si colocamos un material conductor, evidentemente el capacitor se neutraliza porque hay carga positiva de un lado y carga negativa del otro lado. Se va a neutralizar. No funciona. Lo que tenemos que poner es un no conductor, un aislante, para que cumpla dos funciones. En primer lugar, ¿sí?, evite que las placas colapsen porque hay atracción eléctrica entre ellas. Y en segundo lugar, y más importante, se comporte como algo llamado dieléctrico. Un dieléctrico tiene una característica: aumenta la capacidad del condensador. El condensador, el capacitor, aumenta su capacitancia, ¿sí? Permite hacer modificaciones geométricas, ya que si aumenta la capacitancia ya necesito un capacitor de volumen grande, ¿sí? Permite que aumente el voltaje entre placas, o sea, si tengo un capacitor de gran capacidad, yo puedo almacenar más carga aumentando el voltaje, y proporciona, como te dije, la resistencia mecánica, evitando que colapse. ¿Cómo es el asunto este? Fíjate un modelito que tenemos en la parte inferior. Empecemos de la izquierda. ¿Te acuerdas de los dipolos? ¿Cómo hacíamos cuando poníamos un dipolo en un campo eléctrico? Imagínate un material aislante con los dipolos desordenados, como se ve en la figura que está en la izquierda, ¿sí? ¿Qué pasaría si introducimos ese material en un par de placas que tienen un campo E0 entre ellas? Inmediatamente se reordenan esos dipolos siguiendo al campo, ¿sí? El lado negativo hacia la placa positiva y el lado positivo hacia la placa negativa. Ahora, fíjate, es como si en un extremo, el que está al lado de la placa positiva, haya aparecido inducida carga negativa. Y del extremo que está al lado de la placa negativa aparece como si estuviese inducida una carga positiva.
aparece dentro del material, aparece un campo en sentido contrario al campo original. Se llama campo inducido. ¿Sí? Bien, cuando existe el campo inducido, evidentemente el campo total del sistema va a cambiar. ¿Qué tenemos? Al campo original le tenemos que restar el campo inducido y me da un campo mucho más pequeño. ¿Sí? Un campo mucho más pequeño. Ahora bien, nosotros en un problema de placas habíamos dicho que la diferencia de potencial era proporcional al campo, ¿sí? Y ese campo lo podíamos expresar como la diferencia de potencial dividido la distancia. Que si el campo disminuye, disminuye la diferencia de potencial. ¿Ok? Si disminuye la diferencia de potencial, fíjate cómo estaba definida la capacitancia. Capacitancia definida como carga sobre diferencia de potencial en el denominador. La carga es la misma, no ha cambiado el valor de cargas. Hay carga inducida, pero la carga en las placas es la misma. No ha habido contacto eléctrico, nada. La carga permanece constante. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el potencial. Si se reduce el campo, se reduce el potencial. Y como está en el denominador, según la definición, esa capacitancia aumenta. Entonces, hay una ventaja tecnológica en usar un dieléctrico, porque lo que vamos a hacer es decir que la capacitancia final es un múltiplo de la capacitancia original. Eso lo vemos en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Si no, fíjate el detalle, el experimento en la derecha. Supón que las placas están cargadas con una carga Q0 y le colocas un voltímetro, un medidor de diferencia de potencial. Cuando tienes eso sin el dieléctrico, te da una diferencia de potencial alta. ¿Qué pasa si introduces el dieléctrico? Disminuye el campo total y disminuye la diferencia de potencial. ¿Qué pasó? Aumentó la capacitancia. ¿Sí? Entonces, ese aumento de capacitancia, el múltiplo con el que tienes que multiplicar la capacitancia original, se llama constante capacitiva del material. ¿Sí? A veces se denomina capa ese número, ¿sí? Y es muy importante saber qué tipo de material estamos trabajando como para saber cuánto se va a amplificar esa capacitancia. Pasando a la siguiente, hay una aplicación, ¿sí? Pero es interesante leer la tablita de la derecha, ¿sí? Fíjense que aparece los valores para distintos materiales de la constante dieléctrica kappa, ¿sí? Fíjense que el mejor de todos es un titanato de estroncio, ¿sí? El más grande de todos. Fíjate que metiendo ese dieléctrico entre las placas puedes amplificar por 233 veces la capacidad original. El agua es un buen candidato, ¿sí? Pero mira, hay de todo, desde nylon, papel, porcelana, teflón. Y al lado, algo que se llama tensión del dieléctrico, o dicho de otra manera, tensión de ruptura del dieléctrico. Fíjate en uno de los videos que están en la parte inferior de Lexia, ves cómo colocan un material cristalino, generalmente un plástico, le ponen una diferencia de potencial altísima y hacen que por el plástico circule carga a pesar de que es un aislante. Esa diferencia de potencial, ¿sí?, es tan grande, ¿sí?, que hace que salte chispa de un extremo al otro. Fíjate que esa ruptura de dieléctrico está expresado en voltios por metro, voltios sobre metro, ¿sí? Y eso no es más que el campo eléctrico. ¿A qué campo eléctrico sometemos nuestro material, ¿sí?, para que haya una ruptura, haya circulación de carga? No te extrañe que este sea el modelo del rayo. Nosotros entre la Tierra y la nube cargada, ¿qué tenemos? Tenemos aire, ¿sí? Si quieres, aire húmedo durante un día de tormenta. ¿Y qué hace que salte el rayo? Que el campo entre la nube y la superficie de la Tierra sea mayor al campo de ruptura del aire. Fíjate que está dado en voltios por metro, ¿sí? Entonces,
si el campo alcanza un valor mayor a la ruptura del dieléctrico, evidentemente va a haber un salto, una chispa. Es interesante ver las figuras esas del video. Fíjense, es como reproducir un rayo en el interior de un dieléctrico. Y el asunto de la aplicación es lo siguiente. Te dice que tienes un capacitor con una capacitancia inicial en aire, no en vacío, en aire, ¿sí? Y una separación de tanto. Te pregunta cuál es la magnitud máxima de carga, cuánta carga debes tener para esa configuración, ¿sí? Si entre ellas el campo debe ser el de ruptura, ¿sí? Que es 3 por 10 a la 4 voltios sobre metro. ¿Ok? En el punto B, ¿sí? Vas a insertar un dieléctrico con una capacitancia. Y lo que vas a hacer es someterlo al mismo potencial para saber qué carga tiene. Entonces vamos a ver, voy a ir a mi tablero de nuevo. Fíjate que tenemos el capacitor con aire. Su capacidad, su capacitancia, la distancia entre placas y el campo que hay acá. ¿Sí? Entre la carga la vamos a calcular multiplicando la diferencia potencial por la capacitancia, ¿sí? Esta. Pero la diferencia potencial no es más que el campo por la distancia. Si hacemos ese cálculo reemplazando estos valores, vamos a obtener este valor de carga, ¿sí? Ahora bien, cuando introducimos el dieléctrico aparece una nueva capacitancia que es multiplicar la constante de capacidad, ¿sí? La constante del material por la capacidad original, o sea, esto por 2.7. Y me da este valor. Fíjate que aumenta el valor respecto a la original. Entonces calculamos de nuevo la carga que hay acá para el mismo campo y me da que es 6.075 por 10 a la menos 10. Aumentó. ¿En qué factor aumentó? ¿No era lo mismo multiplicar esta carga original por 2.7? Sí, haz la prueba, multiplica esto por 2.7 y te va a dar este valor. O sea, la carga, si para un mismo potencial, mira el detallito este. Fíjate, teníamos dos capacitores sometidos al mismo potencial, porque el campo es la representación del potencial, ¿sí? Los dos sometidos al mismo potencial. Si cambia la capacitancia, lo único que le queda es cambiar la carga. Primer detalle. Segundo detalle, en los ejemplos anteriores hemos visto que lo que se mantiene es la carga. Si la capacitancia es distinta, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar el potencial. Por eso es importante que en los problemas tú te fijes si es que el capacitor está conectado a un aparato que haga que el potencial sea constante, lo que tienes que pensar es que cambia la carga. Pero si el capacitor ya está cargado y está desconectado, lo que cambia es la diferencia potencial. No, por favor, no te equivoques, sobre todo cuando vayas a resolver algún problema. Pasemos entonces, después de resolver el problema, al siguiente. Y ya hablamos de algo más práctico, que es la energía. Pero fíjense que la energía, ¿sí? Va a estar relacionada con el potencial, ¿sí? ¿De qué manera? Recuerden que potencial era la energía potencial eléctrica dividida la carga, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Yo puedo decir que si un condensador, por definición, el potencial es igual a la carga sobre la capacitancia, yo puedo reemplazar en la expresión de la diferencial de energía esa expresión de potencial y mira cómo me queda. La carga sobre la capacitancia por diferencial de Q. Y lo que tengo que hacer para obtener la energía es integrar S de U, ¿sí? Y esa energía, fíjate, después de hacer la integración entre 0 y Q, o sea, entre la carga inicial y la carga final, me va a quedar Q cuadrado sobre 2C. O sea, hemos hecho un proceso matemático. Pero hay algo más interesante. Vamos a la siguiente diapositiva para ver algo más interesante para llegar al mismo resultado. Fíjate que si la carga es proporcional, es directamente proporcional a la diferencia de potencial, podemos graficar eso como una recta, carga en el eje Y y diferencia potencial en el eje X, donde vamos a graficar una recta, porque si aumenta la carga, aumenta la diferencia potencial porque son directamente proporcionales. La pendiente de esa recta es la capacitancia,
porque Q sobre B es C, ¿sí? Perfecto, la pendiente de esa recta es la capacitancia. Bien, ¿qué tal si yo calculo el área debajo de esa curva, de esa recta? Base por altura dividido 2. Y eso te da 1/2 de Q por B. O sea, el área es la representación de la energía en el capacitor. Fíjate que hemos encontrado por otro procedimiento matemático una expresión de la energía, Q por V. ¿Sí? Entonces recuerda la definición de capacitancia. La definición de capacitancia es Q sobre V. Entonces podemos tener tres expresiones para calcular la energía según lo que tengamos, si tenemos carga o potencial, carga y potencial, carga y capacitancia o capacitancia y potencial, ¿sí? Y fíjate que de esta manera también me da en Joule, ¿sí? Coulomb por volt me da Joule, porque volt es Joule sobre Coulomb multiplicado por Coulomb me da Joule. En el siguiente, ¿sí? Encontramos la energía igual a 1/2 de Q por V. Sabemos que la capacitancia está representada por definición con Q sobre V. Si reemplazamos ya sea Q o reemplazamos V despejando, podemos tener tres expresiones, ¿sí? De la energía. El de la derecha está errado, debe ser Q cuadrado sobre C. ¿Se acuerdan? Q cuadrado sobre ahí, el 2 se fue para abajo, va para arriba, ¿sí? Y entonces hay una aplicación que dice que un capacitor de 450 microfaradios se carga a 295 voltios. ¿Sí? O sea, está cargado a 200. Ahora, después se conecta un alambre entre las placas. ¿Sí? Si conectas un alambre metálico entre placas, lo que vas a hacer es neutralizar. Y te pregunta cuánto calor genera el alambre cuando pasa esa carga a través de él. O sea, te está preguntando cuánta energía se ha disipado. Y es fácil calcular porque tenemos la capacitancia y tenemos el voltaje. Va a ser 1/2 de 450 por 10 a la menos 6 multiplicado por 295. Ese es el valor de la energía que se va a despejar, ¿sí? El punto C, el segundo punto, voy a dejar que tú lo plantees y me hagas preguntas respecto de eso en la semana que sigue. Yo creo que acá hemos terminado, ¿sí? Vamos a colgar este video y luego vamos a trabajar en el transcurso de la semana. Yo por WhatsApp les haré saber cuál es el plan de trabajo. Nos vemos, recuerden, estudien con ganas, denle con ganas que este semestre lo vamos a ganar entre todos.